En este video voy a realizar una retroalimentación de las actividades propuestas para la semana del 17 al 27 de marzo. Para ello es indispensable que ustedes tengan su taller resuelto en su totalidad y pues un esfero de color rojo para eh, corregir las actividades. Espero que las que les queden correctas pues pongan chulitos, y aquellas que de pronto no las realizaron de manera correcta las encierren y en una hoja anexa escriban pues la corrección que corresponde. Entonces vamos a iniciar el primer problema, en el cual es un problema aritmético. Dice: en el año 2016 la editorial Norma vendió la cantidad de libros Avanza Matemática Cuarto que aparece en la tabla en las localidades Usaquén, Engativá, Chapinero y Suba. Tenemos una primera pregunta y dice: ¿cuántos libros vendió la editorial en estas cuatro localidades? Para ello pues lo que hacemos es realizar una suma de esos libros vendidos. Entonces tendríamos que sumar 1854 más 1395 más 957 más 1034, lo cual nos da un valor de 5240. Yo aquí no escribí las respuestas, pero es indispensable que ustedes, si a cada pregunta, hagan su correspondiente respuesta. La segunda pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre los libros vendidos en Usaquén y Chapinero? Para esto entonces pues la diferencia corresponde a realizar una resta. Entonces nosotros restaríamos 1854 menos 957, que son quitarle a los libros de Usaquén la cantidad de libros que se vendió en Chapinero, y esa resta nos da un valor de 897. La tercera pregunta es: si el precio de cada libro en ese año fue de 78.500, ¿cuánto costaban 36 libros? Entonces pues es acá la operación que corresponde hacer es una multiplicación. Multiplicaríamos 78.500 por 36, lo cual, cuando ustedes hacen ahí su procedimiento, yo aquí no lo voy a realizar por cuestiones de tiempo, pero el resultado les tendría que dar 2.826.000 pesos. Recuerden siempre escribir sus respuestas. Bien, vamos ahora al segundo problema, el cual dice: el precio de 18 botellas de jugo de naranja es de 43.650 pesos. ¿Cuál es el precio de 11 botellas? Pues para esto pues es indispensable saber el precio de... Se puede resolver de varias maneras. La manera que voy a escoger acá para resolverlo es pues averiguando el precio de una botella, y para ello entonces haríamos una división. Dividiríamos 43.650 entre 18, lo cual nos da un valor de 2.425. Eso quiere decir el precio de una botella, pero a mí me están pidiendo el precio de 11 botellas. Para saber el precio de 11 botellas pues tendría que realizar una multiplicación. Entonces multiplico 2.425 por 11 y ese resultado me da 26.675. Eso sería lo que costaría 11 botellas. El tercer punto tiene que ver con realizar los múltiplos y divisores de unos números que puse en unas tablas. Para ello, pues la primera parte que se hace referencia a los múltiplos, era indispensable que ustedes vieran un video que puse en el Moodle, porque pues los múltiplos los dijimos así esporádicamente, pero nunca trabajamos en clase como tal ni estudiamos como tal la definición, pero es una definición simple. El conjunto de los múltiplos hace referencia a los resultados de las multiplicaciones de un número por todos los números naturales, empezando de cero, y pues lo ideal es siempre nombrarlos de manera ordenada. Entonces pues veamos cómo se realizaba en esta parte.
Entonces el primer número que aparecía era el 18. Entonces, ¿cuál es el primer número natural? El 0. 0 por 18 pues nos da 0. Luego vendría 18 por 1, que es 18, 18 por 2, que es 36, 18 por 3, que es 54, 18 por 4, que es 72, 18 por 5, que es 90, 18 por 6, que es 108, y así uno puede continuar, pero pues yo solo les pedí a los 7 primeros porque pues esto es un conjunto numérico que es infinito. Así pues se realiza con cada una de los números que yo les di. Solo se colocan los resultados, no se coloca la operación indicada. Entonces vamos ahora al siguiente ejemplo, que era el 48. Entonces empezamos con el 0, que es 0 por 48, 48 por 1, que es 48, 48 por 2, que es 96, 48 por 3, que es 144, 48 por 4, que nos da 192, 48 por 5, que nos da 240, 48 por 6, que es 288. Y pues así sucesivamente. Los del 56 sería 0, 56, 112, 168, 224, 280, 336. Ahí lo único que tenían que hacer ustedes es pues ponerse a multiplicar por una cifra del 0 al 6, que es algo que ustedes ya saben hacer muy bien. Entonces también van entonces los del 90, 0, 90, 180, 270, 360, 450 y 540. Entonces, aquí lo que voy a hacer es nombrarlos rápidamente. Aquí están los del 39. Si por alguna razón a ustedes no les da ese valor, pues rectifiquen si esas multiplicaciones que hicieron están correctas o si fue que yo me equivoqué, pues de todo puede pasar. Entonces aquí están los del 53, 0, 53, 106, 159, 212, 265, 318, los del 61. También otra manera de hallarlos sin necesidad de multiplicar es solo empezar con, siempre como ustedes se dan cuenta empezamos con 0. Entonces 0, el siguiente número vendría siendo ese, es 61 en este caso, y pues voy sumando 61 cada vez. Entonces por ejemplo acá 0 más 61, 61, 61 más 61, 122, 122 más 61, 183, 183 más 61, 244. Este número más 61 me da 305, y 305 más 61, 366. Es otra forma de hacerlo si no quieren hacerlo con multiplicaciones. Aquí están los del 120 y los del 144. Acá estos se dan unos números un poco más grandes, y los del 99, pero pues no tiene ningún misterio. Ustedes solo lo único que hacen es o sumar repetidamente o multiplicar en orden. De eso se trataba pues el ejercicio de los múltiplos, algo que no habíamos alcanzado a ver en clase, pero pues que es muy sencillo. Luego viene sí la parte de los divisores, en el cual pues yo les pedí a ustedes encontrar los divisores de ese número, y como ustedes ven en pantalla empieza a aparecer, acá no puse el 18, el primer número era el 18, pero encontramos todas esas multiplicaciones que nos dan 18. Y esas multiplicaciones pues son 1 por 18, la obligada que siempre les decía a ustedes, 2 por 18 porque ese número es divisible por 2 porque es un número par, y también está el número 3 por la operación 3 por 6, que también nos da 18, porque si vemos el 18, si nosotros sumamos 1 más 8, nos da 9, 9 está en la tabla del 9, en la tabla del 3, qué pena, cumple el criterio del 3. Y pues lo que hacemos es escribirlos de manera ordenada. Entonces estas son las multiplicaciones que nos dan 18. Luego miremos las multiplicaciones que nos dan 56, de las cuales son 3. Entonces ustedes recuerden como lo hacíamos en clase, era solo empezar en orden
y mirar pues si se cumplían los tres criterios que vimos, y también ensayar si las divisiones, digamos por ejemplo acá, si yo, bueno, una por 56, pues 56 ese es el obligado para todas. 2 por 28 pues porque cumple el criterio del 2. El criterio del 3 no lo cumple porque, por ejemplo, pues 5 más 6, ¿cuánto nos da? 11. 11 no está en la tabla del 3. Pero en 4 nosotros no vimos un criterio del 4, aunque existe, sino que no era tampoco que yo los quería a ustedes agobiar con muchos criterios, sino con los 3 que vimos me parecía esencial. Pero pues, si uno duda que ese número, por ejemplo, nosotros sabemos que los números que, algunos números pares son divisibles por 4. Entonces pues acá hacemos la prueba y miramos si efectivamente 4, 56 dividido en 4 pues nos da una división exacta, y pues sí, y es 14. Por eso 4 por 14 nos da 56. Y pues así ensayando también nos da que 7 por 8 es 56. Ya no nos dan más multiplicaciones y lo que hacemos es escribir estos números de manera ordenada. Entonces aquí están los del 56, luego vienen los del 48, aquí están esas multiplicaciones que nos dan 48. Algunas veces ustedes pues lo que hacen es escribir algunas, pero pilas porque tienen que ser en su totalidad. ¿Listo? Entonces recuerden los trucos que yo les di en clase para mirar cuando uno paraba o cómo uno hacía para pues hallar la totalidad de esos divisores. Entonces las multiplicaciones acá son 1 por 48, 2 por 24, 3 por 16, 4 por 12 y 6 por 8. Y luego después de eso ya no encontramos más multiplicaciones, y lo que viene es ordenarlo. Ordenar pues presentar siempre en orden el conjunto de los divisores. Los del 90, esas son las multiplicaciones que nos dan: 1 por 90, 2 por 45, 3 por 30, 5 por 8, 6 por 15, 9 por 10, ya no hay más. Y ordenamos para presentar el conjunto de los divisores. Si ustedes lo van a hacer en la tablita que yo les dejé, que ustedes saben que en la parte izquierda estaban los múltiplos, en la parte derecha estaban los divisores. Sí me gustaría que si lo colocaron así, de esta manera, en una hoja anexa o me coloquen esto, las multiplicaciones, porque ustedes tienen que acostumbrarse pues a mostrar siempre los procedimientos que se realizan en matemáticas. En este caso, el procedimiento que vimos fue este para hallar los divisores de un número. El del 39, que solo tiene dos multiplicaciones, 1 por 39 y 3 por 39. Luego vienen esta, que era el 53. Esos números anteriores que nosotros vimos eran compuestos porque sus divisores superaban más de 2. Pero acá ya, por ejemplo, 53 es un número primo, porque solo encontramos la multiplicación 1 por 53. En este caso, solo dos divisores, número primo. 1 por 61, el 61 era el siguiente número, también solo encontramos dos divisores, ese también es un número primo. Pero por ejemplo este que viene, 120, encontramos ¿cuántos divisores? Las multiplicaciones que encontramos fueron 1 por 120, 2 por 60, 3 por 40, 4 por 30, 5 por 20, 6 por 20, 8 por 15, 10 por 12. Como ustedes ven, esto es superan más de dos divisores, pues es un número compuesto. Eso nos va a servir para ahorita el siguiente paso, el siguiente punto, que es acerca de encontrar la descomposición en factores primos. O sea, 120 es un número compuesto, no es primo. El 1 por el siguiente número era el 144. Encontramos estas multiplicaciones: 1 por 144, 2 por 72, 3 por 48, 4 por 24, 6 por 18, 12 por 12. Y aunque nosotros encontremos el 12 por 12 repetido, pues solo lo colocamos una vez cuando estemos haciendo la lista ordenada de los divisores, porque pues no tiene ningún sentido repetir el 12 dos veces ahí.
Y el último número, que era el 99. Y pues aquí están los divisores del 99. La cuarta pregunta es: escribe 5 ejemplos de números de 3 o más cifras que cumplan las siguientes condiciones. Pues aquí pues voy a colocar algunos ejemplos, espero que ustedes pues los suyos sean diferentes a estos. No quiero que ahorita ustedes pues empiecen a borrar los que voy a dar acá, simplemente deben cumplir el criterio que vimos en clase. Entonces empezamos con el 2. Nosotros vimos que todo número par era divisible por 2. Entonces pues los ejemplos que les voy a colocar son estos: 188, 984, 364, 256 y 962, números de más de 3 o más cifras, y que si vemos son números pares. Entonces todo número par es divisible por 2. Estos ejemplos sirven, como dije. Entonces espero que ustedes coloquen otros ejemplos y pues rectifiquen si los números que escribieron son pares o no. El siguiente es el criterio del 3. Recordemos rápidamente el criterio del 3, en el cual pues si sumamos las cifras del número y ese nos da un múltiplo, un múltiplo del 3, pues el número es divisible por 3. Acá no les estoy pidiendo que hagan ninguna división, simplemente que corroboren si esos ejemplos que ustedes dieron pues cumplen el criterio del 3. Entonces miremos a ver, 963 si cumple el criterio. Si nosotros sumamos 9 más 6 más 3 nos da 18. 18 está en la tabla del 3. Este número efectivamente es divisible por 3. Ahorita no me interesa hallar la división. 231, sumemos 2 más 3 más 1 me da 6. 6 está en la tabla del 3, este sirve. 9 más 5 más 7, que nos daría 9 más 5, 21. Y 21 está en la tabla del 3. 258, sumemos 2 más 5 más 7, lo cual nos da 15. 15 está en la tabla del 3 efectivamente. 4 más 6 más 2, que nos daría 12. 12 también está en la tabla del 3. Entonces esos números que escribieron acá son divisibles por 3. Criterio de divisibilidad por 5, si el número termina en 0 o en 5. Los ejemplos que voy a dar son estos: 780, 965, 430, 1005 y 390. Como ustedes ven, terminan en 5 o en 0. Y este se llama el criterio del 6, pero pues nosotros no lo vimos. Pero acá es que ustedes encuentren números que sean divisibles tanto por 2 y por 3 al mismo tiempo. O sea, indiscutiblemente los números que ustedes vayan a colocar acá deben ser pares y además cumplir el criterio del 3, que pues ya ahorita anteriormente pues lo expliqué. Entonces tenemos acá el 606, sumamos cifras, efectivamente 12 está en la tabla del 3. 132, número par, sumamos cifras, nos dan 6, 6 está en la tabla del 3. 5 más 7 más 6 nos daría 18, 18 está en la tabla del 3. 9 más 1 más 2, que nos daría 12, 12 está en la tabla del 3, o sea que cumple tanto que es divisible por 2 y por 3, el 912. Y 804, que también nos da 12, este también también sería divisible por 2 y por 3. Entonces, como ustedes ven, es muy sencillo. Espero, como dije anteriormente, que ustedes escriban otros ejemplos diferentes a estos. El quinto punto es un problema que dice: un almacén de artículos deportivos realiza una rifa de balones entre los clientes que realizaron compras superiores a 50.000, para lo cual depositan en una bolsa de balotas con los números naturales menores que 50. Quien saque un número divisible por 6 gana un balón. ¿Cuántas balotas tienen el número ganador? Pues hay muchas formas de hacerla, entonces pues yo escogí una forma. Si ustedes tienen otra forma y les da el mismo resultado que me dio a mí, pues espero que me lo escriban ahorita más tarde en los comentarios. Yo lo hice de la siguiente manera: pues los números, todo el conjunto de los números de los múltiplos del 6 pues van a ser divisibles por 6. Si nosotros nos ponemos a hacer
espero que ustedes, pues si ustedes no lo entienden, pues hagan la lista de los múltiplos del 6. Empezaría uno con el 0, el 6 y así sucesivamente, y miren que si los dividen por 6 pues nos va a dar una división exacta, o sea, esos múltiplos son divisibles entre 6. Entonces acá es muy sencillo. Por lo general yo no pongo acá de 0 a 50 porque pues las rifas por lo general vienen del 1 al 99 o del 1 al 999, entonces pues me interesa mirar el conjunto de los números de los múltiplos del 6 entre 1 y 50, y ese conjunto es estos. Entonces las balotas ganadoras vendrían siendo 0, vendrían siendo 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48. Así de sencillo era este problema. Luego viene esto que les había colocado a ustedes que miraran unos videos para recordar, porque pues creo que con varios cursos pues llegamos a trabajar este tema en las clases, y era la descomposición en factores primos. Entonces, ¿qué números vamos a utilizar acá? Solo los números primos, que en este caso vendrían siendo el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, y pues solo los primos los podríamos utilizar en la descomposición. Es muy sencillo, los voy a explicar rápidamente. Entonces el 90, entonces 90 es un número par, por ende pues va a ser divisible por 2. Entonces yo digo 90 dividido en 2, ¿cuánto nos da? 45. Pero 45 ya no es un número que sea divisible por 2 porque es impar. Pero miremos que 4 más 5 nos da 9, o sea que cumple el criterio del 3, o sea es divisible por 3. Cuando ustedes hagan esa división, si no la pueden hacer mentalmente, pues la hacen en una hojita aparte. Esa división les va a dar 15. Y pues 15, aquí en esta presentación que les hice, pues yo lo hice ordenadamente. 15 también es divisible por 5, pero también es divisible por 3, porque si uno suma 1 más 5 nos da pues 6. 6 está en la tabla del 3, por ende es divisible por 3. Entonces 15 dividido en 3 nos da 5, y pues 5, pues el único número primo que podría dividirlo sería el 5, y 5 dividido en 5 nos da 1. Siempre que nosotros, cuando terminamos una descomposición en factores primos, cuando el resultado final terminamos acá con este 1. Indispensable que ustedes escriban acá la multiplicación de estos valores. 2 por 3 por 3 por 5 nos va a dar 90. Ahora hagamos el de 72, número par. Entonces pues arrancamos con el 2, le sacamos la mitad. La mitad de 72 nos da 36, 36 sigue siendo par, por ende le vamos a sacar la mitad otra vez, y eso 36 dividido en 2 nos da 18, 18 sigue siendo un número par, por ende seguimos sacándole la mitad, mitad de 18, 9, 9 ya no es par, pero sabemos que 9 es divisible por 3, porque pues está en la tabla del 3, y 9 dividido en 3 nos da 3, y al 3 pues lo vamos a dividir por 3 para que nos dé 1. Nuevamente escriban acá la multiplicación, ustedes corroboran y les da 72. Ahora el 80, 80 por 2 nos da 80 dividido en 2 nos da 40. 40 es un número par, por ende lo voy a dividir por 2. La mitad de 40 es 20. 20 sigue siendo par, lo voy a dividir por 2. La mitad de ese 20 es 10. 10 sigue siendo par, también lo voy a dividir por 2. Y nos da 5. Y pues al 5 le voy a sacar la quinta para que nos dé 1. No se olviden de escribir su multiplicación. 36, número par, le saco la mitad. Mitad 18. Mitad de 18, 9. Al 9 le saco la tercera. Tercera de 9, 3. Y a 3 le saco tercera y me va a dar 1. Ahora con 27, al 27 le saco, como ya no es par, pues no voy a poder sacarle la mitad. Pero vemos que cumple el criterio del 3. 2 más 7 es 9, o sea, es divisible por 3. Y 27 dividido en 3 me da 9.
A 9 que le saco, la tercera de 9 es 3, y al 3 pues le saco tercera y me da acá el 1, que con ese termino ahí el ejercicio. Recuerden escribir la multiplicación de esta descomposición en factores primos. 70, número par, lo divido entre 2, le saco la mitad, que es 35. A 35 le saco la quinta porque termina en 5, ¿sí? No le puedo sacar mitad y tampoco cumple el criterio del 3. Miremos, 3 más 5, 8 no está en la tabla del 3. Esto nos da 7. Recuerden que 7 también es un número primo, por ende pues le voy a sacar la séptima y me va a dar 1. Y escriben acá la multiplicación. Importante es que se me olvidó decirles, yo acá lo estoy haciendo ordenadamente, pero si ustedes hicieron la descomposición de manera desordenada, siempre y cuando estén estos valores que están acá, pues no hay ningún problema, porque recuerden que el orden de los factores pues no va a alterar el producto. Listo, ya vienen los últimos. El 120, pues el número par, le saco la mitad de 60, mitad de 120, 60. A 60 le voy a sacar la mitad de 60, 30. 30 sigue siendo par, le saco mitad 15. 15, pues como vimos anteriormente, y si hacemos pues cumple el criterio del 3. Pero acá lo hice por 5. Entonces 15 dividido en 5 me da 3. Aquí lo hice desordenado, no interesa. 15 dividido en 5 me da 3. Y a 3 pues lo divido entre 3 y me va a dar 1. Y pues escribo acá la multiplicación. 76, mitad de 76, que es 38. A 38 le saco la mitad, que es 19. Y recuerden que 19 es un número primo, o sea que a 19 le saco, pues acá lo que tendría que hacer es dividirlo por 19 y me va a dar acá un 1. 125 no cumple el criterio del 2 porque no es par, y si sumamos las cifras tampoco cumple el criterio del 3, pero termina en 5, o sea que cumple el criterio del 5. Entonces 125 dividido en 5 nos da 25. 25 le saco la quinta, me da 5, y a 5 pues le saco 5, y acá entonces 5 dividido en 5, 1, y escribo acá la multiplicación. Como ustedes ven, es muy sencillo. Recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Y viene ya nuestro último punto. Este también me interesa ver ustedes qué escribieron. Entonces les pido que si las respuestas que yo voy a colocar acá no se parecen a las que ustedes escribieron, no las vayan a borrar, simplemente las encierran en una hoja anexa, pues hacen las correcciones como cualquier otro punto de esos que si por algún motivo les quedó mal. ¿Listo? Entonces el primero, en la descomposición en factores primos del 72 es posible utilizar el 6. La respuesta a este es falso, porque 6 no es un número primo, ¿sí? Solo los números primos los podemos incluir en la descomposición. Nosotros sabemos que 72 es divisible por 6, porque miren que es número par, y además si nosotros sumamos 7 más 2 nos da 9. 9 cumple el criterio del 3, y todo número que cumple el criterio del 3 y el 2 es divisible por 6, pero pues la razón es que 6 no es un número primo. La otra pregunta es: un número es divisible por 3 y termina en cifra múltiplo de 3, y pues recuerden que ahí está como mal escrito, ¿no? Esto es falso porque pues escribimos el criterio correctamente. Un número es divisible por 3 y al sumar sus cifras el resultado es múltiplo del 3. No es que la última cifra sea múltiplo de 3, porque si no pues ahí sí además quedaría un poco raro. Y la tercera es: un número primo puede tener 3 divisores. La respuesta es falso, porque recuerden que los números primos tienen solo 2 divisores, que es el 1 y el mismo. Los primos que encontramos acá, vimos, eran el 61 y el 53, pero pues saben que hay muchos más primos, muchos ejemplos de números primos. Y la última pregunta es: los múltiplos son conjuntos finitos de números, y pues como lo expliqué cuando
vimos lo de los múltiplos, pues esto es falso, porque los múltiplos son conjuntos de números infinitos que se obtienen a multiplicar un número por todos los números naturales. Y como ustedes saben, los números naturales son infinitos. Entonces pues espero que pues hagan sus correcciones, que este video les haya servido para aclarar algunas dudas si tienen de estos problemas. Eh, por favor pues escríbanme en los comentarios a ver qué tal les pareció el video, si necesitan de pronto mayor aclaración, pues estaré muy pendiente de resolver sus dudas.